Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Por las Tierras Hundidas, que es un juego de rol que ya tratamos en su día, mejor dicho, ya es un tipo de juego de rol que tratamos en su día. De hecho, nos viene de la mano de Flatland Games, aquí publicado por Outremer, que esto, vamos a ser sinceros, esto es un OSR, pero esto es un OSR que tiene algunas cualidades bastante particulares. Principalmente porque es una especie de híbrido, si me permitís el símil, entre un OSR y un juego que tiene ciertos estilos muy parecidos a los PBTA. Y ahora me explico. Este no es el primer juego de Flatland Games que sea en el canal, de hecho ya salió Más allá del muro, Beyond the Wall, que aquí lo ha editado HD Publisher. Y esto tiene una convención muy parecida. De hecho, la creación de personaje, a pesar de que solamente tiene tres clases, que serían el pícaro, el guerrero y el hechicero, aparte de eso, la creación de personaje normalmente suele estar concentrada en crear la historia del personaje y crear la historia del entorno del personaje. Lo que pasa es que aquí, en lugar de lo que teníamos más allá del muro, que era un pueblecito pequeño, donde normalmente lo que llevábamos en ese juego eran los amigos del pueblo que se unían para hacer una aventura, para poder explorar lo que había más allá del muro, aquí lo que tenemos es la gran ciudad, una gran ciudad mercantil, la gran ciudad de Yundar, aunque se pueden cambiar los nombres, evidentemente, donde existen imperios antiguos, magia tenebrosa y, siendo sincero, esto es un juego de corte morcoquiano, de un corte ya más o menos bastante más grimdark, de personajes crudos, de personajes oscuros, de pasados misteriosos, un poco más, bastante más mercenarios, de brujerías, magia tenebrosa, monstruos inenarrables, demonios y ese tipo de cosas. O sea, como podéis ver, el cambio de tono es bastante grande. Tenemos bastantes cosas muy parecidas a lo que teníamos más allá del muro, principalmente concepciones de la magia. Tenemos el tema de los trucos, que serían algo así como pequeños trucos que podemos lanzar utilizando pruebas de característica. Ya sabéis que esto es un USR. Las diferencias con un USR más o menos normal es que tenemos ya el tema de las pruebas de característica, que sacar un tira un dado de 20 para sacar por debajo de la característica que tengamos, que tenemos las mismas 6 de siempre en todos los USR: y fuerza, destreza, constitución, inteligencia, sabiduría, carisma. Lo que pasa es que, dependiendo un poco del trasfondo que hayamos tenido, podemos tener bonificaciones a nuestra puntuación para poder hacer tiradas mejores, o nos pueden modificar el tema de la dificultad en caso de que tengamos algo un poco más difícil. Luego también tenemos conjuros, que serían los típicos conjuros fiables del típico USR de que me memorizas y luego lo lanzas. Luego tendríamos los rituales, que son magias más poderosas, que ya tienen un poco más de sentido con el tema, de sentido, o mejor dicho, de consonancia, con con el tema de las grandes magias poderosas, rituales de invocación y ese tipo de cosas. Para las típicas magias de grimorios polvorientos, que más o menos entran dentro del tono. Tenemos un bestiario bastante a tono, en el cual además tenemos el tema de los espíritus, porque claro, teniendo en cuenta de que esto ya es un tono, o sea, esto ya, es que siempre estoy hablando del tono, pero es que es algo muy importante, porque es la única manera de diferenciar entre USRs. Ya tenemos un tono que es como bastante más oscuro y más de hacer que el mundo realmente no sea tan blanco y negro, sino que sean tierras divididas entre la ley y el caos, donde el valor de la vida humana pueda llegar a ser, o de la vida inhumana, pueda llegar a ser un poco eh, en entredicho comparativamente con lo que normalmente nos podríamos encontrar en la típica fantasía heroica. Y el entorno que tenemos es un entorno de fantasía que se parece bastante a los jóvenes de Antiguo Imperio, decadencia, los humanos se están haciendo un poco con el dominio, pero todavía quedan remanentes de las antiguas y viles hechicerías.
y ese tipo de cosas. O sea, tenemos incluso un mapa, el mapa del mundo está vacío y el mapa de la ciudad también está vacío porque los jugadores van a ir rellenándolo a medida que van haciendo el personaje. De hecho, cuando vas creando el personaje, empiezas con unas puntuaciones básicas y a medida que vas haciendo el personaje, tienes ahí una pequeña plantilla parecida a la que tendríamos dentro de los PBTAs, donde podemos ir estableciendo cosas que tiene la propia... cosas relacionadas con el pasado que queramos para nuestro personaje. A medida que vayamos diseñando, vamos a ir adquiriendo habilidades, vamos a subir características y vamos a ir definiendo tanto lugares como personas. La creación de personaje, además, es conjunta, porque hay algunas cosas que deciden el resto de los jugadores. También se deciden cosas como, por ejemplo, la primera aventura. De hecho, si encontréis también que el símil es bastante Fate, es bastante intencionado. Una concepción que tiene este juego es que te permite tener una partida completa, o sea, bueno, pues sería una aventura completa, desde la creación de personaje, el entorno, y una aventura en la cual además tiene una serie de tablas aleatorias y herramientas para ir más o menos rápido, que nos permitan hacer una aventura completa. Tenemos 3 aventuras que además, teniendo en cuenta que además son semi-aleatorias en algunos sentidos, nos permiten varias iteraciones más o menos de lo mismo. Tenemos la exploración de una torre de magia, tenemos unas intrigas palaciegas y tenemos, por ejemplo, la exploración de un continente perdido. Entonces, aquí podemos, más o menos, tenemos una cierta variedad de aventuras y teniendo en cuenta más o menos cómo es el tono y cómo está más o menos creados, evidentemente se nos indica que podríamos llegar a incluso nosotros a hacerlo. Además, otra cosita que tiene es que como ya se supone que empiezas con personajes que son más o menos veteranos, pues principalmente lo que hacemos es empezamos con personajes de nivel 2, con lo cual ya tienes un poco de experiencia, aunque no mucha, teniendo en cuenta que además este juego va de nivel 1 a 10, ya con un nivel 2 ya más o menos ya puedes empezar a poner gente que no sea tan hábil como los jugadores, ya que, por ejemplo, en Más allá del muro empezabas en nivel 1 porque además tenía sentido. Aquí ya el tono ya es bastante más heroico, aunque sea Grimdark, con lo cual llevamos gente bastante competente. Y bueno, esto es por las tierras hundidas. Yo espero que os haya interesado. A mí la verdad es que me interesaba bastante cuando vi que iban a sacar un Más allá del muro con estilo Moorcock, ya que sabéis que a mí me gusta bastante todo lo que es el estilo morcockiano de ley, caos, prismas morales no demasiado claros en aquel respecto. De hecho, hay algunas habilidades de nivel alto que tienen cosas como, por ejemplo, campeón eterno. Cosas bastante chulas. Y bueno, esto ha sido por las tierras hundidas. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.